Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches a todos nuevamente. Bueno, vamos a iniciar básicamente pues una serie de videos por ahí, ¿no? Respecto a esta afamada revista, ¿no? Una revista, la verdad que muy importante en la vida de nosotros, en la gente que le gusta el fútbol, ¿no? De la década de los setentas y para la gente también de la década de los sesentas, ¿no? Que pudieron vivir en el momento lo que fue esta gran revista, ¿no? Fundada por Pocho Rospigliosi, ¿no? Esta revista Ovación, ¿no? Que, bueno, terminaría luego ¿no? sus tirajes en el año, pues, 87, básicamente, ¿no? Que duró entre 73 al 87, ¿no? Una excelente revista que lo disfrutábamos muchos, que era una revista muy importante para la gente de fútbol, ¿no? En Perú. Vamos a iniciar básicamente, ¿no? Una serie de videos por ahí, de vez en cuando. Tenemos casi el 80% de los tirajes de esa revista, así que si alguien quiere que hablemos de alguna revista en particular, algún número en particular o de alguna fecha, solamente háganoslo saber. Yo voy a hablar por el día de hoy de la primera revista Ovación, ¿no? De la primera, y vamos a dar una reseña de más o menos cuál fue el entorno de lo que estaba pasando en Perú en el año 73, previo, pues básicamente a la salida al mercado de esta gran revista, ¿no? Hay otros números también interesantes, fue la del 75, fue muy interesante, la del 77. Hay, bueno, muchas en el 75 interesantes, especialmente cuando ganamos la Copa América, ¿no? Tenemos también en el 73, hay mucho material en muchas revistas importantes, ¿no? Tenemos por ahí en el año 77, ¿no? Muchas revistas también. O sea, hay mucho material. O sea, tenemos, como les digo, vuelvo a repetir, casi todos los números, así que si a alguien le interesa algún número en particular, lo hablamos, no hay problema, lo comentamos, ¿ok? Eh, y podemos extraer, pues, material de esa revista para que ustedes la puedan ver por lo menos, ¿no? Bueno, quiero hablar de la primera revista, básicamente, ¿no? La primera revista Ovación, ahorita vamos a ver imágenes de esta revista, algunas imágenes que tengo preparadas, ¿no? Esta revista, la primera, salió el 2 de mayo de 1973, precisamente, ¿no? Unos días después del partido Perú-Chile, ¿no? Por las eliminatorias del Mundial de Alemania 74, ¿no? Pero vamos a hablar de esta revista, ¿no? Vamos a hablar el entorno de lo que fue esta revista, cómo se fundó, quién lo creó, quiénes participaron y qué pasó con el tiempo también con esta revista, ¿no? Vamos a dar una reseña general. Vamos a hablar básicamente de la primera revista a la revista número uno, ¿no? Ya en otra ocasión hablaremos de una revista, pues de la número por ahí, de las más importantes, ¿no? Pues son muchas, o sea, son como 300 y algo revistas, ¿no? Vamos a hablar de algunas por ahí en particular. Quizás de las más importantes, las más resaltantes, donde hubo eventos deportivos que marcaron básicamente la historia del deporte peruano, ¿no? Vamos a compartir básicamente aquí algo relacionado con la revista por aquí. Vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, vamos a ver por aquí. Ok. Bueno, miren, esta es la primera revista, ¿no? Aquí está. Esta es la primera edición que salió el 2 de mayo de 1973, ¿no? Esta es la portada de la revista. Vamos a abarcar por aquí. Esta es la portada de la revista, ¿no? Y esta es la parte de atrás de la revista, básicamente, ¿no? Nótese cómo eran básicamente las indumentarias, ¿no? Cómo eran en la época, ¿no? Pues nada agraciada con respecto a la moda de hoy, ¿verdad? Bueno, pues así era antes, ¿no? Bueno, pues resulta de que 3 días antes de esta revista se había efectuado el partido entre Perú y Chile en Lima, ¿no? Lo que parecía que Perú había dado un paso muy vital para la segura clasificación al Mundial de Alemania. Habíamos derrotado a Chile 2-0 con 2 goles de Hugo Sotil, básicamente, ¿no? Entonces, pues este número es el primero,
¿no? Y obviamente detalla muchísimo. Vamos a ver ahorita ¿no? Unos recortes, pero detalla mucho de lo que fue este partido en esta revista, ¿no? Fue prácticamente el centro de la revista y fue, la verdad, se vendieron una cantidad enorme de tirajes en todo el país por la efervescencia que había en Perú, básicamente, ¿no? Pues había nacido la revista Ovación, que grábese bien el nombre para los historiadores, mayo 2 de 1973, el 2 de mayo. Para ese momento, para esas fechas, obviamente algunos eran muy jovencitos, otros ya tenían una edad importante, otros quizás no habían nacido, ¿no? Pero a mí me tocó. Yo era muy, pero muy jovencito, ¿no? Apenas tenía uso de razón, ¿no? Demasiado jovencito, pero precisamente por la efervescencia que se vivía en todo el Perú, destacan esos momentos, y especialmente en la vida de las personas, ¿no? Bueno, pues esta revista, como ustedes ya saben, fue fundada y creada básicamente por Pocho Rospigliosi, ¿no? Que ya para esas fechas ya era un destacado periodista deportivo, ¿no? No era ningún nuevo Pocho Rospigliosi. De hecho, Pocho Rospigliosi, anterior a esta revista, ya había tenido por ahí otros, ¿no? ejemplares de otras revistas que él había intentado. No puedo decir sin éxito, simplemente no tenía la envergadura de esta revista. La razón era porque el momento que se vivía en el fútbol peruano en el 73 fue enorme. Yo creo que Perú no va a recordar un año tan importante en el fútbol como fue el año 73. Solamente 3 partidos revolucionaron a todo el país, ¿no? Porque el primer partido fue en abril, a finales de abril, creo que el 29 por ahí, ¿no? 29 de abril, ¿no? Que fue el primer partido, pero ya se hablaba desde enero. De enero ya se hablaba de este partido, ¿no? Y había mucho material para la revista. Hizo pues básicamente a Pocho moverse para crear ¿no? Esta gran revista, ¿no? Recuerden que el segundo partido fue a la semana siguiente, ¿no? A la semana siguiente, 2 semanas, no estoy pensando ahorita, ¿no? Bueno, a las siguientes 2 semanas fue el siguiente partido, ¿no? Y la efervescencia seguía. Estamos hablando de que todo mayo se habló del partido. Y como Perú perdió el siguiente partido, habría un tercer partido, ¿no? Ese tercer partido fue hasta agosto. Y mientras el partido no se efectuaba, todavía no, la efervescencia seguía. O sea, todo mayo fue efervescencia de ese partido. Mayo, junio, julio, hasta agosto, básicamente, ¿no? Terminó ya cuando se dio el tercer partido. Como habíamos perdido y habíamos quedado eliminados, las lamentaciones eran enormes, así como la efervescencia, ¿no? El ánimo estaba en el tope, también las críticas fueron fuertísimas. Estamos hablando que septiembre ya había pasado la eliminatoria y todavía se seguía hablando. Septiembre, octubre, casi todo el año, noviembre también se habló, casi todo el año se lamentaron de lo que el suceso de que Perú había tenido contra Chile, de haber perdido la eliminatoria, ¿no? Fue todo el año y por eso marcó en la vida de todos nosotros, ¿no? Muy fuerte, ¿no? Y sobre todo Chile, ¿no? Yo no sé psicológicamente cuántas veces habremos escuchado la palabra Chile en todo el año 1973, ¿no? Bueno, eso creó, obviamente, y como yo lo he dicho anteriormente, cómo se creó el Clásico del Pacífico. Precisamente para mí, el Clásico del Pacífico se crea en 1973, ¿no? Bueno, esta revista creada por Pocho llevaba, no, Pocho Rospigliosi, ¿no? Llevaba más o menos ya como 20 años, ¿no? Como jefe de deportes de un diario que también creo vamos a hablar alguna vez, de un diario que se llamaba La Crónica, ¿no? Pocho Rospiglosis era el jefe de deporte de ese diario y La Crónica era un diario deportivo importantísimo en Perú, ¿no? Claro, esa crónica por ahí se dice que fue expropiado por ahí por 1975, ¿no? Pocho también tenía su programa de radio, ¿no? Un programa de radio Ovación, ¿no? En Radio El Sol.
y contaba ya con aproximadamente 8 o 9 años de vigencia con la radio. O sea, Pocho Rospigliosi cuando crea Ovación ya tenía 20 años, ¿no? Como jefe de deportes de un diario y ya tenía Radio Ovación, ¿no? O sea, tener casi 20 años, ¿no? De jefe de deportes de un diario, La Crónica, que era importantísimo en todo el Perú, y haber trabajado al mismo tiempo trabajar en radio, ¿no? Eso le daba mucha experiencia a Porcho Rospigliosi y tenía mucho material, era una enciclopedia prácticamente, estaba rodeado desde que se levantaba básicamente, ¿no? Hasta que se iba a acostar, yo creo que era puro fútbol, ¿no? Básicamente fútbol, ¿no? También había otros deportes, pero básicamente fútbol, ¿no? Bueno, pues la revista sacó en la calidad del papel de la revista era variable, ¿no? Era variable. A veces usaba papel bond, otras veces usaba papel periódico, ¿no? Y esta revista salía normalmente todos los martes, ¿no? Todos los martes salía en Lima. Y hay veces en provincias alcanzábamos a tenerlo por ahí del jueves, del miércoles, miércoles no, yo creo que lo teníamos el jueves y ya seguro lo teníamos el sábado, no lo teníamos la revista ya, ¿no? Casi unos días después, pero algunos dicen que lo tenían el miércoles, ¿no? Otros el jueves, ¿no? Pero la revista originalmente salía todos los martes, ¿no? Eh, en la capital, en Lima, ¿no? Y, y algo bien importante también de esta revista es que em, en algunas veces, ya más adelante, porque más o menos hasta la edición 32, ¿no? Esta revista salía cada semana, porque había mucho material, y el año 73 había tanto material combinado con la efervescencia que sacaban cada semana, cada semana, cada semana, cada semana, ¿no? Pero eso fue hasta la edición número 32. ¿No? Si ustedes miran las fechas, ¿no? Eso fue hasta diciembre del año 73. O sea, todo el año 73 la revista salió semanalmente, ¿ok? Posteriormente, del año 73 al 74, como el 74 ya habíamos sido eliminados, o sea, Perú fue eliminado del Mundial y no fue al Mundial de Alemania 74, hoy es obvio que la efervescencia iba a bajar. Y como no había compromisos de la selección nacional en el año 74, no había Copa América, no había partidos amistosos, no había razón para eso. Y no jugábamos el mundial, no íbamos al mundial. Entonces bajó. Entonces eso que causó que la revista saliera cada 2 semanas, ¿no? Cada 2 semanas. Y más adelante inclusive empezó a salir cada 3 semanas. Algunas veces. Yo recuerdo que algunas veces se retrasó sí, a 3 semanas, básicamente, porque uno esperaba, o sea, el año 74 ya nos acostumbramos a cada 2 semanas, porque el 73 era cada semana, 74 cada 2 semanas. Y de vez en cuando, como esperábamos la revista y no llegaba, y nos dimos cuenta que salía cada 3 semanas. De vez en cuando se retrasaba cada tres, ¿no? Bueno, pues esta revista, Pocho Rospigliosi fue el director y fue guía, ¿no? De su fundación de esa revista desde el principio hasta el final, ¿no? Hasta el final, básicamente. Y ya también algo bien importante que el equipo con el que contó Pocho Rospigliosi eran básicamente sus amigos, sus colegas que trabajaban con él, ¿no? Los más cercanos, ¿no? Que tuvo él siempre, ¿no? Trabajando con él, ¿no? Que trabajaban en la radio, en el periódico, ¿no? Él hizo muchas amistades por ahí, ¿no? Y básicamente esas personas que lo rodeaban a él, que me imagino los de más confianza, son los que también comenzaron a trabajar, ¿no? En la radio, básicamente, ¿no? Y algunos, inclusive, algunos de esos colegas que trabajaban en la revista hacían cobertura en el exterior, iban, ¿no? Enviados especiales a ciertos países para a cubrir algún evento deportivo, ¿no? El lema de la revista era la revista deportiva que el Perú esperaba, como ustedes lo pueden ver aquí. Vamos a acercar un poquito. Aquí está, mira.
Este era el lema de la revista. La revista deportiva que el Perú esperaba, ¿no? En todas las ediciones van a ver este lema por ahí, ¿no? Bueno, como redactores en la revista, pues se destacaban como, por ejemplo, algunos conocidos, ¿no? Como por ejemplo Lucho Garro, ¿no? Conrado Falco también, el gran Lucho Isuski también fue parte de los colaboradores redactores de esta revista, qué decir de Coco Cárdenas, que lo vimos muchas veces en Gigante Deportivo, que también era su programa radial, que algún día vamos a hablar también de Gigante Deportivo, ¿no? Bueno, también estaba Manuel Doria, estaba Enrique Roel, Lucho Ocio, por ahí otros más. Y bueno, probablemente se me pasa por ahí alguno, pero eran más, obvio que eran más, ¿no? Algunos por ahí, ¿no? Y más adelante ya entraron también otros. Por ejemplo, Miguel Portanova también entró a la revista, ¿no? Y más adelante entró también el Ejalder Godos, que hoy en día todavía sigue vigente. Lo veo por ahí, el Ejalder Godos, ¿no? Yo lo conozco desde hace 40 años, ¿no? También fue parte de redactor de la revista, ¿no? Y Miguel Portanova debe estar por ahí seguramente, ¿no? No sé nada de él a estas alturas, la verdad, ¿no? Bueno, pues Ovación también tuvo a destacados colaboradores extranjeros, ¿no? Uno de ellos fue, por ejemplo, Mr. Wifa, creo que era chileno, ¿no? Mr. Wifa era un colaborador también, ¿no? Para la revista Ovación. El otro fue el Beco, yo creo que todos recuerdan al Beco, al uruguayo, ¿no? Que se fue a vivir al Perú en el año 1982 probablemente, ¿no? Ya más adelante, con apenas 13 años, también se incorpora Mickey Rospigliosi, el hijo, ¿no? de Pocho Rospigliosi, que comenzó sinceramente a escribir notas apenas a los 13, 14 años. También, con algunos errorcitos de redacción, de ortografía, pero era un niño de 13, 14 años, ¿no? Pero bueno, ahí está el mérito de Mickey Rospigliosi, la verdad que fue muy interesante la época, ¿no? Muy, muy interesante. También en las páginas de la revista Ovación, pues desfilaron algunos maestros columnistas como Pelé, por ejemplo, ¿no? Como Menotti, por ejemplo, como Alfredo Di Stéfano y otros más que no los recuerdo ahorita, ¿eh? Tendría que hacer memoria, pero por lo menos Di Stéfano, Pelé y Menotti fueron columnistas de la revista Ovación, ¿no? Esta revista interesante, ¿no? Eh, tenía secciones también, ¿no? Secciones muy parecidas a lo que él tenía en la revista y en la crónica, básicamente, pero Pocho creó unas secciones muy interesantes en las revistas porque cuando nosotros adquiríamos esta revista, nos íbamos directo a esas secciones. Por ejemplo, estaba El hombre del maletín, ¿no? Era una sección, ¿no? Que fue creado más adelante, ya lo vamos a checar también en otros números de la revista Pasión, El hombre del maletín, ¿no? Tenía un editorial también al principio, ¿no? Tenía una sección que se llamaba Chismeando también, que básicamente la sección Chismeando, que sacaba básicamente experiencias de Pocho Rospigliosi, ¿no? En sus conversaciones con algún personaje importante, ya sea en hoteles, ya sea en estadios, ya sea en restaurantes, en la calle, en entrevistas, etcétera, cualquier cosita, porque Pocho siempre estaba rodeado de gente de deportes. Su vida fue el fútbol siempre, ¿no? Entonces, él tenía mucho que contar y lo sacaba en su sección Chismeando, ¿no? Que normalmente esa sección traía unas auspiciador, ¿no? Y si ustedes lo van a ver por ahí luego, vamos a estar mencionando y viendo básicamente detalles de la revista, ¿no? También había una sección especial que se llamaba La foto del gol de la fecha, ¿no? Y también tenía algo bien importante la revista, que en el centro de la página tenía un póster a todo color, en hoja brillosa, que normalmente muchos sacaban ese póster y lo colgaban por ahí en sus casas o algo, ¿no? Muy interesante, muy interesante. Por cierto, la mayoría de mis revistas le han sacado el póster, ¿no? No sé, ya no recuerdo dónde estarán esos pósters, pero bueno.
Bueno, muy interesante la revista, ¿no? Los postes centrales y todo, ¿no? Y bueno, también la cobertura de la revista también era muy interesante. Por ejemplo, Ovación estuvo presente en todos los mundiales mientras la revista estuvo vigente. Por ejemplo, ya sabemos que la revista nació en el 73, pues la revista estuvo en el Mundial de Alemania 74, estuvo en el Mundial Argentina 78, estuvo en el Mundial España 82 y también en México 86, ¿no? Estuvo también en las Olimpiadas de Montreal 76, en Moscú 80 y en Los Ángeles 1984. Y algo bien importante, que Ovación cubrió casi todos estos eventos con material propio, ¿no? Sus propias fotografías, etcétera, etcétera, ¿no? Algo bien interesante, mucho mérito para esta gran revista, ¿eh? También esta revista se caracterizaba, al menos al principio, y bueno, y siempre, siempre se caracterizaba por hacer extensa cobertura de futbolistas peruanos en el exterior. Eso era lo fuerte que tenía también Pocho Rospigliosi. Viajaba, ¿no? Se iba a Suiza, se iba a España, ¿no? Tuvo mucha cobertura, aún con el caso de Sotil, por ejemplo, en el Barcelona, o el caso de Teófilo Cubillas, ¿no? En el Basel de Suiza, ¿no? Porque él estuvo con Teófilo Cubillas en Suiza, y en Portugal también estuvo, y en Estados Unidos también estuvo, ¿no? Haciendo cobertura en el caso de Teófilo Cubillas, y estuvo con Sotil en el Barcelona, con Barbadillo y Uribe en Italia también, hubo mucha cobertura, además de estos jugadores en México, ¿no? Y algunos jugadores que jugaban en Argentina, en Colombia y otros países. Eso se caracterizó mucho al Pocho Rospigliosi, cobertura a nuestros jugadores, ¿no? Claro, esta revista también tuvo curiosidades también, ¿no? Por ejemplo, una de las curiosidades que puedo mencionar de esta revista es que en muchas de las ediciones, como normalmente tenían fecha, como aquí ustedes pueden ver, por ejemplo, fecha, miren, aquí dice año uno, el cual es cierto, primer año, y el número uno, ¿no? Es cierto, año uno y número uno, y aquí te daba la fecha, mayo 2 del 73, que salió un martes, ¿no? Pero algunas veces se equivocaron ahí, ¿no? Salía, en vez de ser número, por ejemplo, me parece que recuerdo el 79, ¿no? El 78, 79 creo, ¿no? Que era el número 78 y al siguiente le volvieron a colocar 78 o 79, algo así, no lo recuerdo bien. Pero total que hubo errores. También algunos tuvieron errores de fecha, ¿no? Pero bueno, eso queda pasable, no hay problema, ¿no? Pero ese es el caso curioso, ¿no? Y eso, y fueron varias veces, ¿ah? Y eso como que dificulta un poquito con respecto a los coleccionistas de la revista. Nosotros nos causó un pequeño detalle por ahí porque parecía que habían repetido, si no, simplemente eran errores, ¿no? En la edición, en las fechas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, pero ahí estamos de todas maneras, ¿no? Con las revistas Ovación, ¿no? ¿Y qué pasó con esta revista realmente? Pues, ¿cuál fue el final de esta revista? Bueno, la pregunta que se hacen mucho es ¿por qué desapareció Ovación? Ahora, datos, yo no tengo muchos datos al respecto porque cuando Ovación desapareció, ¿no? Y hizo su último tiraje en el año 1987, en enero del 87, más exacto el 29 de enero del 87, salió a la venta la edición 343, o sea, hubo 343, probablemente, no sé si 345, 42 o algo por el estilo, porque hubo errores en algunos números por ahí, pero póngale por ahí, 345 ediciones de la revista Ovación, ¿no? Que fue en el año 87, yo ya no vivía en Perú, yo vivía en México ya, ¿no? Entonces, no sé a ciencia cierta cuál fue la razón que ya no se hizo la revista, ¿no? Es obvio que en ese tiempo, hablando de 1987, Perú tenía obviamente una crisis monetaria muy fuerte. Yo no sé si fue esa la razón porque ya no salió la revista, porque el fútbol siempre ha conmovido al Perú, así que, y estamos hablando después del Mundial del 86, ¿no?
que Perú había sido eliminado y que venían un poquito del bajón del fútbol peruano, ¿no? Eh, pero no sabemos exactamente qué fue lo que pasó, porque también ya la salud de Pocho Rospigliosi también estaba media comprometida por esas fechas, 1987, porque el 88, ¿no? Fallece Pocho Rospigliosi, ¿no? Entonces, puede ser una combinación entre crisis en el país, crisis económica en el país, la eliminación de Perú al Mundial, ¿no? De México 86 y probablemente también la salud, obviamente, ¿no? De Pocho Rospigliosi. Y también Pocho Rospigliosi estaba muy comprometido no solo con la revista Ovación, él estaba comprometido también con su canal que tenía su programa gigante deportivo y también trabajaba para unos diarios por ahí, o sea, era un hombre muy ocupado. Yo no sé si finalmente decidieron ya dar de baja la revista, pero total que el último número fue en enero del 87, la edición 343, ¿no? Y la última revista tiene en la portada a Franco Navarro, ¿no? Con la camiseta de Independiente de Avellaneda, en la carátula, ¿no? Así que el primero fue Sotil, el último fue Franco Navarro, básicamente. Bueno, vamos a ver esta revistita por aquí, ¿no? Miren, aquí está la revista, esta es la portada, la carátula, y esta es la parte de atrás, ¿no? Cubillas al frente y Teófilo Cubillas atrás, ¿no? Vamos a ver por aquí. Mira el precio, 20 soles, estamos hablando de 1973, ¿no? Todo es diferente, miren, por ejemplo, el Estadio Nacional es el antiguo Estadio Nacional, ¿no? Básicamente, vamos a quitar esto por aquí. Las camisetas ya vimos cómo eran, muy diferentes, no tenía marca ni nada por el estilo, no había auspiciadores, ¿no? La cancha no es como ahora, que parece es prácticamente una alfombra, ¿no? Era diferente, ¿no? Estaban en buen estado, ¿no? Bueno, miren, esta es otra parte de la revista, que saqué un extracto aquí. Aquí obviamente emocionados todos porque la crónica era pues bastante fuerte, ¿no? Porque Perú había ganado el primer partido, ¿no? Habíamos ganado el primer partido por 2-0 y pues obviamente con el entusiasmo, ¿no? Sacaban todas las notas respecto al partido. Miren aquí a Osvaldo Ramírez. Vamos a ver por aquí. Aquí tenemos, miren ¿no? Aquí dice, nos acercamos a Europa, hablando del Mundial de Alemania, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos a Teófilo Cubillas intentar, ¿no? Alguna jugada con Neff, el portero chileno, ¿no? Y aquí tenemos a Osvaldo Cachito Ramírez, ¿no? Bajo la defensa de un chileno, ¿no? Miren el Estadio Nacional. Y aquí tenemos a Juan José Muñante, que entró en el segundo tiempo en ese partido, ¿no? Intentaron frenarlo, pero nótese la cantidad de público que entró a ese partido. Bueno, no vamos a hablar mucho del partido, más de la revista que del partido, ¿no? Y el partido ya hemos hablado. Bueno, y aquí está, ¿no? Aquí está cuando grita el segundo gol Hugo Sotil. Ahí está. No, aquí está gritando Sotil el segundo gol. Muy entusiastas en Perú, ¿eh? Muy entusiastas, la verdad. Todos nos entusiasmamos, la verdad. Teníamos ganas de ver a Perú en el Mundial de Alemania 74, ¿no? Aquí decía la Diana de Cachito, un solo equipo. Básicamente haciendo pues referencia de que Perú dominó a Chile, ¿no? Con 2 goles de Hugo Sotil, ¿no? Miren la alegría del público aquí, ¿no? Bueno, tenemos aquí otra página más que saqué. Miren, esta es la editorial, ¿no? Este es el equipo que se presentó a jugar contra Chile, ¿no? Ustedes ven, por ejemplo, a Rodolfo Manso, vemos al Chicho Uribe, Chumpitas Navarro, este es Julio Luna, Mayorga, este es Roberto Chale, este es Alfredo Quesada, Cubillas, Sotil y Cachito Ramírez, ¿no? Y este es el editorial es que ustedes van a ver, ¿no? Los que participaron, miren, aquí está Revista Ovación, aquí está, como dice, la revista deportiva que el Perú esperaba. Esta es la dirección, teléfono, número 1, mayo 2 del 73, año 1. Director Pocho Rospigliosi, y aquí está el jefe de redacción, y aquí están todos los que participaron, básicamente, ¿no? Todos los que participaron, ¿no? Aquí está Coco Cárdenas, por ejemplo, aquí está Mr. Wifa, el Beco,
¿no? Entre otros. Fotografía, etcétera, etcétera. Y esta es la editorial, ¿no? La que yo siempre leía al principio. Era la editorial donde aparecía básicamente, pues hablaba de lo que se venía en la revista, ¿no? Y aquí nos muestra un mensaje de lo que era la portada. Dice nuestra portada, vamos a acercarnos a ver. Aquí dice pues nuestra portada, Hugo Sotil y Teófilo Cubías, dos de los mejores jugadores peruanos que han logrado fama mundial, que el cual era cierto en ese momento, ¿no? Y aquí está el editorial que nos habla pues básicamente como un resumen de lo que se viene, de lo que se viene en la revista. Básicamente, yo recuerdo que siempre me centraba al principio directito a la editorial, directito, ¿no? Aquí decía, pues como era el primer número, decía lo que cuesta es comenzar, ¿no? Bueno, no se los voy a leer esto, ¿no? Ahí está. Y bueno, aquí también me pareció muy curioso colocar esto. Esto venía a la vuelta de a la siguiente página, donde pues era uno de los patrocinadores, ¿no? Pilas Rayovac, de aquellos tiempos, ¿eh? Bueno, para quien recuerda esos tiempos. Bueno, miren, aquí pues emocionados, ¿no? Había promociones para viajar a Chile a alentar a selección, porque se suponía que Perú iba a clasificar en Santiago, porque estábamos animados, porque habíamos clasificado en el año 69 en Buenos Aires. Entonces parecía de que Perú iba a clasificar, por lo que Perú fue mejor que Chile en Lima, parecía que íbamos a clasificar en Santiago, ¿no? Y aquí había obviamente promociones para viajar y ir a alentar a la selección en ¿no? Rollero, que era un ómnibus básicamente, ¿no? Este ómnibus lo llevaba a Chile a alentar a la selección, ¿no? Y había promociones, obviamente aquí estaba en la revista, ¿no? Se echó mucha importancia también al... Perú tenía buena defensa, ¿eh? Algo que no hemos hablado mucho, pero Perú tenía muy buena defensa, ¿no? Con Chumpitaz, con Manso, con Luna, con Navarro, era una excelente defensa y aquí se le hace una crónica a lo que fue la defensa básicamente, ¿no? Navarro y Manso, dos valores de quilates en la saga, ¿no? Muy interesante, la verdad, ¿no? Y aquí había también algo bien importante, es una nota escrita por uno de los redactores que narraba algún tipo de revelaciones que existió previo al partido, ¿no? Muy interesante. Yo les digo porque yo leí la nota, ¿no? He leído mucho esta revista, obviamente, ¿no? Aquí también en la primera revista sacaron lo que fue el primer gol de Sotil, ¿no? Básicamente en diferentes escenarios, ¿no? Miren, aquí está parte uno, va a disparar, levanta el pie derecho, arriba se lee ovación, dice, ¿no? Bueno, no se da ovación. Bueno, etcétera, etcétera. Ahí está todo ¿no? La secuencia de cómo fue el primer gol de Hugo Sotil a Neff, al arquero chileno, ¿no? Tengo curiosidad que dice aquí arriba se lee ovación, yo no leo ovación por aquí. Bueno, no hay problema. Vamos a ver, por aquí. Este fue una de las partes de la revista, ¿no? Bueno, vamos a seguir por aquí. Aquí también tenemos, ¿no? El Perú-Chile a todo color. También la revista mostró básicamente, ¿no? Partes donde sacaron a color. Este fue en el centro de la página. No fue en el centro, fue en una de las principios de la página. Sacaron varias fotos a todo color, ¿no? De la revista, básicamente, ¿no? Y bueno, y aquí pues es la partecita que sacaron. Mire, nótese oh, acá está ovación, miren, aquí está, ovación. Bueno, entonces aquí está, bueno, Coca-Cola que duró muchísimo tiempo en el Estadio Nacional, ¿no? Bueno, resulta que pues muy bonitas esas fotos que, ¿no? Pues sirvieron de colección para aquellos momentos, aquellos tiempos, obviamente. Y muchas fotos sacaron, no solamente te sacaron más también, ¿no? Fotos del Perú-Chile a colores. Ahí en una de ellas Sotil, en otras Cubillas, en otra Muñante, Chale, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, vamos a seguir por aquí. Esta es una nota que en la revista, ¿no? Lo escriben también, lo escribe Lucho Isuski, esta nota, ¿no? Esta nota en la revista básicamente expresando como una especie de decepción que Cubillas no jugó bien el partido contra Chile, ¿no? Y una de las razones, porque cuando Perú iba ganando 2-0, ¿no? A Chile,
y expulsan a Mesén, al chileno, Cubillas no estaba jugando bien, no estaba para nada jugando bien. Y entonces es cuando precisamente a Teófilo Cubillas se le reemplaza. Es cuando viene el 2-0. Parece mentira, pero Chile empezó a jugar mejor. Chile empezó a atacar a Perú y estaba con 10 hombres, ¿no? Pero empezó a jugar mejor, ¿no? Y es precisamente, yo creo y pienso de que el técnico Escarone es cuando saca a Teófilo Cubillas, que estaba jugando mal, ¿no? Y entra José Fernández, ¿no? Entra José Fernández para aguantar un poquitito, porque sí, Chile como que empezó a reaccionar un poco, ¿eh? Por eso mismo yo creo que también algo tiene, ¿no? De sentido de que haya entrado José Fernández, ¿no? De hecho, por ahí Lucho Isuski lamenta un poquito diciendo, por ejemplo, el último partido de Cubillas en Lima. Dice en Lima porque yo creo que se refería ahí básicamente en el año. ¿Por qué? Porque el siguiente partido ya no era en Lima, pues. El siguiente partido era en Santiago. Y si clasificábamos, ya clasificábamos, ¿no? Y si no clasificábamos, teníamos que jugar ya no en Lima, sino en una sede neutral, ¿no? Para los dos. Un partido de desempate, ¿no? Y bueno, y eso es lo que escribió básicamente pues Lucho Isuski, ¿no? La nota habla normalmente que Teófilo Cubillas no jugó bien, ¿no? Y que Teófilo Cubillas debió jugar bien por su momento que vivía, ¿no? Y que Muñante lo hizo mejor, ¿no? Habla de que Muñante lo hizo mejor, ¿no? Y que básicamente él sentía que era el partido de despedida de Teófilo Cubillas, ¿no? Recordemos que el partido de despedida de Cubillas fue el siguiente, que tampoco lo jugó bien, ¿no? Y bueno, Lucho Isuski aquí lamentaba la situación, ¿no? Bueno, vamos aquí, una publicidad de Banco Popular, aquí ustedes están viendo, ¿no? Sí, por aquí. Bueno, aquí hay un poquito, un patrocinador aquí, este es Enrique Casareto, promocionando leche, ¿no? Bueno, y esta es una nota que se le hace a Claudio Coutinho, ¿no? Que falleció más adelante. Que sabemos que Claudio Coutinho fue técnico de Brasil, ¿no? Pero en este momento, año 73, ¿no? Había una situación con Claudio Coutinho que él había dicho que los peruanos eran muy débiles y que quería que físicamente estuvieran bien, ¿no? Y que prácticamente hizo un buen trabajo en Perú, ¿no? Un buen trabajo en la selección, los puso muy fuertes a los jugadores, ¿no? Los hizo muy fuertes, ¿no? Y él también manifestaba la situación de que habría que cambiar, ¿no? Esa mentalidad peruana de tener que cambiar ese fulbito que jugaba Perú, ¿no? Y jugar a pase largo, un poquito mezclar con el estilo europeo, ¿no? Pero él al principio dijo, ¿no? Este equipo es muy débil, dijo él, ¿no? Y hay que ponerlos muy fuertes y obviamente hay que cambiar el fulbito. De hecho, miren lo que dice la crónica aquí. Dice por aquí, ¿no? El fútbol peruano demostró su victoria inicial en esta eliminatoria, perdón, que es capaz de hacer sacar la lengua a un seleccionado fuerte y atlético como el chileno que siempre nos superó en preparación física, ¿no? Esto se lo debemos fundamentalmente al profesor Claudio Coutinho, un verdadero científico de la educación física que ha sido el brazo derecho de Scarone en largos meses de preparación. Es cierto porque Claudio Coutinho era encargado de la parte física, básicamente, ¿no? Él dijo muchas cosas en esos tiempos, ¿no? Habló mucho respecto a la parte física del futbolista peruano, ¿no? Y obviamente le dio un cambio, ¿no? Todos estaban animados aquí, todos estaban animados, ¿no? Esta nota fue escrita por Conrado Falcos, creo que se llamaba Conrado Falco, ¿no? Fue escrito por él, básicamente, y bueno, nota interesante también. Todas las notas eran interesantes de la revista, ¿eh? Miren, por acá, por ejemplo, tenemos Cubillas muy conservador, ¿no? También aquí es otra nota que lo escribe el WIFA, Mr. WIFA. ¿Qué es lo que pasa? Aquí todo el mundo hablaba de Cubillas que se estaba cuidando las piernas. Todo el mundo habló de eso siempre, ¿no?
Y aquí también hay una nota que dice, mire, la fiesta duró hasta el amanecer. Sí, porque el Perú entero se brindó en celebración del triunfo contra Chile, ¿no? Pensábamos que ya estábamos en el mundial, ¿no? Francamente, ¿no? Y las calles se habían pues llenado de algarabía, básicamente, ¿no? Y bueno, y aquí también había otro más, ¿no? Otro redactor más como el Wister Wifa que también hablaba de Cubillas, se habló mucho de Cubillas, porque la expectativa era muy grande con Cubillas, el que mejor jugaba y además con lo que había hecho en México 70, que era goleador en un mundial junto a Gerd Müller. Entonces teníamos básicamente una expectativa muy grande con respecto a Teófilo Cubillas, que nos defraudó a todos, ¿no? Y por supuesto se le echaba mucho crédito, ¿no? Aquí este fue escrito por Nicanor Molinari, ¿no? Se le daba mucho crédito a Scaroni, mucho crédito, ¿no? Aquí vemos al doctor también de la selección. Se le dio crédito porque, bueno, primeramente por el triunfo, ¿no? Y que Perú jugó bien, pero jugamos en casa también, ¿no? Y bueno, ya veremos más adelante en otros números, probablemente vayamos a ver otros números donde pues se dice lo contrario también, ¿no? Pero bueno, se emocionó Perú, se emocionó. Y nos emocionamos todos, ¿no? Y le rendíamos mucho crédito a Scarone. Miren, van a ver, en la revista hay mucho, se habla también, aparte de Cubillas, se habla mucho de Scarone también, ¿no? Bueno, seguimos por aquí. Bueno, aquí otra nota también de la revista que dice cómo vuela el tiempo. Pues básicamente sacan papá e hijo, ¿no? Aquí, por ejemplo, Tito Drago con su hijo Titín Drago, ¿no? ¿No? Y los dos Drago, miren, de aquí Tito Drago muy joven todavía, ¿no? Y aquí tenemos a Titín Drago, que pues lo vimos posteriormente en Deportivo Municipal, ¿no? Y aquí tenemos a Jerónimo el Patrulla Barbadillo, miren, jovencito, ¿no? Y aquí firmando un contrato Barbadillo, ¿no? Al lado de su papá, ¿no? ¿No? Su papá que era su asesor, básicamente, ¿no? Vamos a acercarnos un poquito ahí. Miren, aquí está Barbadillo. Aquí está este Tito Drago con su esposa en 1955. Y aquí tenemos básicamente pues a Tito y a Titín Drago, ¿no? Papá e hijo. Y ahí está Jerónimo Barbadillo, miren, jovencito, ¿no? Ahí está, ¿no? Y esto es pues Joaquín Gómez Sánchez, ¿no? Bueno, pasamos una hoja más por aquí. Otra de las secciones que también era interesante leerlos era la sección ¿Qué pasó? ¿Qué pisó? Como historias como pequeñas, ¿no? Datos, historias, ¿no? Interesante, era todo el qué pasó, qué pisó, era toda la hoja, completito, ¿no? Y aquí tenemos, por ejemplo, romance deportivo, encuentro de colosos, y ahí nos habla básicamente pues, los colosos, Perú, Chile, etcétera, etcétera, ¿no? Y datos, por ejemplo, aquí nos da unos datos que no sabíamos quizás, o datos curiosos, ¿no? Aquí también dice el sueño de Miraflores, ¿no? Aquí habla también un poquito de algo que no es fútbol también, ¿no? Pero bueno, esta columna también era bien interesante para leerla porque eran bien curiosas, ¿no? Bien, bien curiosas. Sacaban datos que la verdad no sabíamos, ¿no? Bueno, y ahí está, ¿no? Aquí, por ejemplo, sacan datos de los 44,000 aficionados que salieron, que fueron al estadio, ¿no? Aquí habla de lo que fue el júbilo de los aficionados, 44,000 gentes que fueron al Estadio Nacional y que vieron el júbilo básicamente, lo que fue, ¿no? De los colores de la, de las banderas, ¿no? Bueno, aquí también sacan uno porque ese día recibió tarjeta amarilla, Charlie. Aquí sacan prácticamente como diciéndole a Charlie, calma que todo va bien, ¿no? Todos contentos, ¿ah? Todos contentos en la primera edición, ¿no? Le perdonaban a Charlie hasta la tarjeta amarilla y todo, ¿no? Por eso le ponen calma Roberto, ¿no? Vamos a acercarnos aquí que dice la nota, ¿no? Y ahí está, miren, ve. Le hacen recordar a Charlie diciéndole calma y le recuerdan sus jornadas memorables que tuvo especialmente lo que consideraron pues una super jornada de 1969, ¿no? En la Bombonera, ¿no? Y pues ellos sienten que Roberto Chale sí tuvo sus regates en ese partido. Jugó bien Chale, ¿eh? Jugó bien.
¿no? Jugó bien ese partido. No espectacular, pero jugó bien. Yo pienso que jugó lo poquito que llegó, entró en el partido. Juan José Muñante lo hizo muy bien también. Sotil lo hizo excelente, Chare lo hizo bien también, ¿no? Me gustó también mucho Mayorga y Quesada, ¿no? Muy bien. Bueno, esta es la última partecita ya, ¿no? Bueno, pues este es un pequeño recuento, ¿no? De ovación de lo que fue la revista número uno, ¿no? Ya más adelante veremos alguna otra revista en particular para mostrarle algunos pasajes, ¿no? Algunas imágenes de la revista, vamos a sacar editoriales así de otras revistas y dependiendo del evento, ¿no? Del evento de fútbol que haya sucedido, vamos a sacar ovación de ese momento para ver qué se decía y todo eso, ¿no? Pero muy, muy interesante, ¿eh? Una revista que lamentablemente desapareció, ¿no? Que la extrañamos muchísimo porque hoy en día no hay revistas, porque bueno, ya todo mundo, todo es digital básicamente, ¿no? Ya no existen esas revistas impresas. Pero tuvimos el placer y el gusto de coleccionar, pues, más de 200 ejemplares básicamente. No lo tenemos todos, obviamente. Pero bueno, ahí estamos, cualquier cosita. Bueno, gracias a todos y pásenla bien, ¿ok? Hasta luego.